Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Son exactamente las 7:34 de la tarde y yo voy caminando por mi pequeño jardín al fin del mundo. Y quiero saludar a todos los radiovidentes que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, también en la región metropolitana, la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, pero especialmente a los radiovidentes que tal vez nos estén escuchando en la zona centro-sur, no necesariamente a través de las antenas Radio Pauta, sino que a través de la página tal vez de Pauta, donde puede escucharse nuestros programas. Toda mi solidaridad y mi afecto a los habitantes de la región del Ñuble y la región del Biobío que están viviendo este escenario. No es exagerado decir que parece apocalíptico a cualquier ojo humano. La destrucción, la devastación de bosques, pero no solamente eso, sino que también la muerte, y sobre todo la muerte y los daños que esto está produciendo en vidas humanas concretas de habitantes del país. Una señal positiva que quiero destacar inmediatamente al comenzar el programa: el que haya aparecido el presidente saliente y el presidente electo juntos, haciendo una declaración conjunta de un camino juntos a recorrer para ser ordenado el enfrentamiento de esta catástrofe, de esta emergencia. Un gesto republicano de generosidad mutua que hay que reconocer. Normalmente siempre estamos destacando los elementos negativos y positivos. Probablemente en un tiempo más volveremos, ojalá que no, a las reyertas políticas de bandos. Pero aquí los vimos a los dos juntos, dos presidentes de arcos políticos o de visiones políticas completamente distintas, pero unidas por la preocupación por cómo enfrentar esta terrible emergencia. Quiero también destacar una declaración pública del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, quien afirma, luego de hacer un diagnóstico de esta catástrofe comparándola con otras anteriores, que, bueno, la temporada 2016-17, dicen, fue la más devastadora, pues que ahí se consumieron 570.000 hectáreas afectadas. Es impresionante la cifra. Y después habla de las graves temporadas 2022, 23, 24, 25, 26. Y esta es la afirmación importante de la declaración pública del Colegio de Ingenieros Forestales, que estos hechos no constituyen episodios aislados, sino una tendencia persistente que el país no ha sido capaz de revertir. Asimismo, desde hace años Chile registra de manera sistemática cifras superiores a los 6.000 incendios forestales por temporada. Impresionante. Lo que evidencia, afirman los ingenieros forestales, un cambio estructural en el régimen de incendios y confirma que el problema ya no puede ser abordado únicamente desde la lógica de la emergencia, sino como una política permanente de seguridad pública. Y habla de prevención y luego afirma o propone cuáles debieran ser las dimensiones y aspectos de una política preventiva más que ir a apagar los incendios. Vamos a hablar hoy día, aquí en el jardín, estamos caminando ya por él con nuestro invitado de hoy, con alguien que ha estudiado el tema del fuego y de los incendios en la historia de Chile. Lo hemos tenido muchas veces en el jardín hace tiempo, fue habitué de este jardín. Él es ingeniero forestal, escritor, fue investigador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral y es autor de un libro muy interesante, que inmediatamente me acordé de él
al ver las imágenes terribles de estos incendios, la huella del fuego. En ese libro, Luis Otero nos va contando cómo Chile fue durante un tiempo un incendio permanente. Hay que recordar cómo se lamentaba el gran escritor de la generación del 50, Pablo Oyarzún, de ver una humareda continua, un Chile quemándose permanentemente, sobre todo en el sur. ¿Quién mejor que él para conversar hoy día y darle una dimensión, una perspectiva a esta catástrofe que estamos enfrentando hoy día? Luis, tanto tiempo, qué gusto de tenerte de Hola, nuevo aquí como habitué de este jardín. hola Cristian, sí, tanto tiempo. También es un honor para mí estar en tu programa, Desde la selva como siempre. fría valdiviana al Sí, jardín aquí de la zona central. A sí. ver, Luis, eh, ¿qué es lo primero que te viene a ti como investigador, como habiendo estudiado esta historia, que es el tema de tu libro, Las huellas del fuego, de estos incendios de ahora en relación con los incendios de antes en la historia de Chile? Ya. Es que los incendios de antes eran, yo diría que eran casi política pública, porque el Estado quería colonizar el sur. Entonces, se tenía que abrir el paisaje y el bosque para hacer ganadería, para cultivar trigo. Chile fue uno de los grandes exportadores mundiales de trigo durante el siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces había una política de Estado de quemar para colonizar y cultivar. Pero en este caso no, el Estado está poniendo bastante plata en esto. eh, Son como 180 millones de dólares al año que pone para tratar de contener los incendios, pero no se ha podido. Ha sido un desastre como lo que tú dijiste ahora, digamos, ¿no? No hay. Entonces esa es la gran diferencia, ¿ah? Ahora, y Ahora dime una queremos, cosa, perdón, desde la política pública, esto de quemar para la ganadería, ¿no se les pasó un poco a la mano al Estado chileno en esa época histórica? sí, sí, mira, se quemó 2/3 de los bosques que existían en Chile, que Uf, qué barbaridad, qué horror. eran como 5 millones de hectáreas, de Uf. como 25, 24 millones de hectáreas, y llegamos a tener 7 millones de hectáreas el año 45, mediados del siglo pasado. Pero ahora tenemos, de bosque nativo tenemos 13, 14 millones de hectáreas, más 3 millones de hectáreas de plantaciones. Y esta situación, a ver, en relación a, claro, no vamos a comparar porque son bosques distintos, pero en términos de naturaleza, de bosques, de bosques que sobreviven, de cantidad de Ya. bosques que sobrevivió, si uno lo compara con otros países del mundo, países desarrollados, pero también países de Latinoamérica, ¿cómo estamos en Chile? ¿Peor, igual o mejor? No, En esa, nosotros con respecto a la población estamos bien, porque tenemos eh, casi 1 hectárea por habitante de bosque. No estamos mal, estamos relativamente bien, ¿ah? En cuanto a superficie de bosque. Pero en lo que estamos mal en el control de los incendios. Ya, vamos a hablar del control de los incendios. ¿Qué te parece esta declaración del Colegio de Ingenieros Forestales en que llama a poner de una vez por todas el foco en la prevención, porque estos ciclos han aumentado y van a seguir aumentando probablemente producto del cambio climático, más que en enfrentar los incendios en sí mismos, que finalmente no hay capacidad para enfrentar tantos focos al mismo tiempo? ¿Qué te parece esa declaración del Colegio de Ingenieros Forestales? No, yo creo que ellos dan en el clavo en eso, porque apagar incendios es muy caro y muy difícil. Mira, los incendios se apagan los primeros 20 minutos, después es muy difícil. O sea, eh, se gasta mucha plata, muchos recursos, se arriesgan muchas cosas. Los incendios eh, hay que prevenirlo, hay que generar una cultura de incendio, hay que meterse en el tema de cultural, digamos, que la gente entienda cómo funciona un incendio, cómo funciona el fuego, cómo se produce el fuego, cómo, cómo contenerlo, cómo evitarlo, etcétera. Y en eso no hay educación, ni educación pública, ni menos educación a nivel de los colegios que podría haber en el curso de ciencias naturales o de química o de física del colegio, podría meterse un poco el tema de los incendios y su dinámica para que la gente entienda cómo se producen. Oye, Luis, ¿pero hay alguna experiencia internacional
de que una educación produzca buenos resultados, anticipe, o no hay alguna experiencia que te venga a ti a la mente en esa No hay, línea? y no hay muchos países que hacen prevención y educación. ¿Ah? Lo- Europa también quemó sus bosques y los europeos se hacen los santitos, pero un siglo antes que nosotros quemaron todo. Ujú. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, Inglaterra se quemó completa, España, Suecia también se quemaron. Todos los pueblos antiguos quemaban los bosques para poder sobrevivir, cultivar. Y ellos ahora tienen grandes superficies de bosque, o sea, como nunca en la historia, Alemania, qué sé yo, Francia o el mismo Suecia. Pero Uno citaste a Alemania y uno piensa que tal vez el pueblo alemán tiene una relación muy especial con el bosque, uno lo ve en su literatura, en su filosofía, que ahí sí que hay esto está metido culturalmente en el alma del pueblo alemán, ¿no? claro, no, si este es un problema cultural, porque eh, si yo entiendo que el pasto seco alrededor de mi casa es un peligro, que eh, tirar un pucho, un cigarrillo o mantener basura alrededor de mi casa también es un peligro. Eh, y que los bosques manejados se queman menos que los bosques sin manejo, eso también. O sea, el, los árboles en general no se queman, naturalmente, ¿no? Eso no existe. ¿Ah? Además, son de origen antrópico los incendios en Chile, el 95%. Hay muy poco incendio derivado de, por ejemplo, de tormentas eléctricas, son muy pocos. Oye, Luis, el bosque chileno o la selva fría es más resistente, es como un muro de contención mejor lo que no es selva fría, digamos. O sea, entiendo que, creo que lo Sí, conversamos una vez aquí en el jardín. ¿Cuáles son las sí, características de nuestro bosque? Y hay que pensar cuál es el bosque que había en esta zona donde ocurrieron estos siniestros, en Ñuble y Biobío. ¿Cuál es tu mirada ahí? sí. Mira, esa zona es una zona de transición entre la selva del sur Y el bosque esclerófilo. y claro, y el bosque esclerófilo Mm. mediterráneo. Y ahí se mezcla un poco, por ejemplo, se mezclan los bosques de roble con los bosques de peumo, quillay, de las especies del bosque mediterráneo. O sea, es una zona de transición. Entonces, es una zona además que está muy afectada por el cambio climático, la sequía, los veranos secos. Hay veranos muy secos ahora. Y el otoño también está seco. y por curiosidad, ¿la selva fría es mejor para enfrentar un incendio o resiste más que el bosque esclerófilo? ¿Hay una diferencia entre esos dos bosques? Mira, la única diferencia es que yo diría que la selva fría es justamente más fría, hay Ujú, más humedad, ujú. tiene más humedad. Entonces un bosque cuando tiene más humedad es más resistente. Pero si hay un verano muy seco, igual la hojarasca del piso del bosque, las ramas que se han caído, que están en el piso del bosque, igual se secan y se convierten en combustible. Y muchas veces se queman los bosques nativos también. Entonces, no es que el bosque nativo no sea incombustible, eso no es cierto. De hecho, ahora se quemó un área de bosque nativo ahí en Concepción, creo que se llama Nonguén, Oh, la reserva, qué triste, qué sí, una lamentable, reserva preciosa que había, qué creo que, no sé si lamentable, se qué, quemó completa o no. qué doloroso. Ahora, los Sí, daños de estos incendios, para entender un poco más, entiendo, leí por ahí que pueden durar más de 5 décadas. ¿Es cierto? ¿Ese es el efecto de un incendio de esta envergadura? de un incendio, Cuál es el efecto a largo plazo de esto? del incendio. Mira, en realidad la vegetación se recupera relativamente rápido, en 5 años por ahí tú ya tienes, incluso empieza a rebrotar el bosque nativo, y las plantaciones de pino se recuperan muy rápido también porque el mismo fuego hace, hace germinar la semilla. Ujú. Hay muchas especies que germinan con los incendios. Entonces la recuperación no es relativamente rápida, 5 años por ahí, pero si el incendio es de mucha intensidad, depende de la intensidad del calor. Cuando el calor es muy fuerte, se puede quemar hasta el suelo. Eso es lo que te iba Y a decir, ahí, que el daño en el sí, se suelo, quema hasta eso el es más suelo. irreversible, ¿no? Eso es más... Sí, más irreversible. ¿Qué es lo Sí. que pasa cuando se Se quema el forma, suelo? ¿Qué pasa cuando se quema el suelo? ¿Cuál es el ah, problema ahí?
el problema es que el suelo tiene arcilla, entonces cuando se quema, se cuece la arcilla. Ujú. Y se puede formar entonces arcilla cocida, que ya es una cuestión medio inerte, que no se integra o es como una especie de, eh, bueno, como un cántaro de greda que está cocido y Ujú. se pone muy duro el suelo. ¿Mm? Si es muy intenso el fuego. Luis, te quería hacer esta pregunta. Vamos a ir a pausa, vamos a terminar esta conversación, pero antes quería preguntarte, yo leí ahí las propuestas del Colegio de Ingenieros, tiene varias propuestas, propone patrullaje preventivo, obligatorio y permanente, uso intensivo de tecnología, estoy hablando para el futuro, Sí, para disuasión y sección, persecución penal eficaz, me imagino contra los pirómanos, ordenamiento territorial sí. responsable. A ver, eh, ¿cuáles crees tú, dónde colocarías tú el foco si alguien te pidiera, el gobierno te pide, asesórenos en este tema, profesor Luis Otero, ¿dónde tú pondrías el foco en los ¿Dónde años pondría? y décadas que vienen para enfrentar estos incendios que ya se han convertido en algo habitual de todos los veranos? O sea, Ya. aparte de la educación, Bueno, que ya lo dijiste. sí, la cultura, una cultura de incendio. Yo pondría el foco primero en organizar a la comunidad, porque si la comunidad está organizada, puede defender su entorno y puede evitar de que ciertos pirómanos y gente eh, realmente malvada, digamos, se dedique a esto. Un control de la comunidad sobre ese tipo de gente. Y lo otro también importante es disminuir la continuidad del combustible, o sea, tener paisajes donde no sean homogéneos, que sean paisajes heterogéneos, donde no tenga un bosque continuo de una misma edad y de un mismo tipo, sino que varíe la edad de los bosques, tenga bosques de, recién plantados con bosques adultos y después tenga unas praderas y después tenga un campo de cultivo y después tengo un renoval de bosque nativo, después vuelvo a tener plantaciones, o sea, tener Es un discontinu mosaico de un bosques, mosaico, de paisajes exacto, distintos, ¿no? de paisajes distintos. ¿Y, Ese yo y creo por que es qué, y por qué es más fundamental. eficaz eso que tener solamente, uno se imaginaría solo tengo selva fría, bosque nativo chileno? ¿Por qué es más eficaz Ya, eso? porque hay discontinuidad del combustible, porque el combustible se llama a la materia orgánica, al bosque, ¿no es Mm, cierto?, la madera. ujú. Entonces, si yo tengo discontinuidad, yo puedo controlar mucho mejor los incendios, porque si yo sé que el incendio va hacia el noroeste y en el noroeste hay una plantación que tiene un año de edad y muy poco combustible, yo puedo detener ahí el incendio. Y si hay una pradera, mejor todavía, porque ahí puedo yo esperar que llegue el incendio y atacarlo. ¿Entiendes? Sí, ya O sea, entiendo. tiene que haber discontinuidad de combustible. Luis, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado. ¿Tu libro, Las huellas del fuego, fue reeditado o no? No, pero quedan todavía. Aquí te lo muestro, aprovecho de hacer Es propaganda. un excelente libro. Yo voy a hacer la propaganda, déjame Sí. hacerla a mí. Es un Ya, excelente ya. libro. Yo entrevisté a Luis hace años en otro programa. Hemos hablado de él también en el jardín. Un excelente libro sobre la historia de los incendios en Chile, cómo se dieron históricamente, todo el contexto cultural, político, de la naturaleza, Sí. etcétera. Vale la pena, búsquenlo, Busca Libre, búsquenlo donde puedan, pero al que se interese en este tema, lo recomiendo vivamente. Muchas gracias, Luis. Fue un gustazo de conversar Un contigo. gusto para mí Sentí, también. sentí la fuerza, la energía de la selva fría aquí en mi jardín, hoy día en esta tarde. Muchas, muchas gracias a ti. Y nosotros, queridos radiovidentes, Suerte. vamos a una breve pausa, son las 7:52, pero vamos a seguir profundizando en este tema que tiene conmocionado al país. Volvemos en unos segundos. Estamos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banqui, el jardinero de este jardín. Son las 7:56 de la tarde y vamos a seguir conversando. Estuvimos conversando con el ingeniero forestal Luis Otero sobre los incendios, la historia de los incendios en Chile. Leímos la declaración pública del Colegio de Ingenieros Forestales en que llama luego el diagnóstico de los sucesivos incendios que hemos tenido en estas décadas. Por ejemplo, se habla de incendios 22, 23, 24, 25, 26, cientos de miles de hectáreas quemadas. Y el Colegio de Ingenieros en suma llama a cambiar el foco y por supuesto que hay que enfrentar los incendios, pero sobre todo hay que, dicen,
prevenirlo y propone una serie de medidas. Y apareció una columna muy interesante en el diario La Tercera de ayer, en la que el urbanista y arquitecto Pablo Alart hace algunas observaciones súper interesantes que son de alguna manera una mirada también optimista y positiva de la posibilidad de resiliencia que tenemos los chilenos, ya lo sabemos, y que tiene particularmente esta zona donde ocurrieron los incendios. Y lo que afirma ahí Pablo Alart, arquitecto, doctor de la Universidad de Harvard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, socio de una oficina muy importante que tiene que ver con inteligencia territorial. No me equivoco, Pablo, ¿no es cierto? No, Sí. Pero lo iba a leer mal, ¿no? ¿Cómo se llama la oficina? Alart Partners. Alart Partners. Pero además, Pablo Alart ha estado como protagonista en momentos catastróficos como este. Él mismo nos va a contar cuando le tocó ser coordinador nacional de la reconstrucción del MIMBU, ¿no es cierto? Así es. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto sabe, no está teorizando sobre este tema. Pablo, muchas gracias por haberte dado el tiempo en medio de tu ajetreada agenda de venir acá a este pequeñito jardín al fin del mundo para conversar conmigo y con mis radiovidentes, yo lo llamo así, porque cuando me escuchan me ven. ¿Cómo Muchas estás, Pablo? gracias, Cristian, por la invitación, por la introducción y también transmitirle a todas las personas que están en estos momentos sufriendo, no solo en Ñuble y el Biobío, sino que también en otros frentes, estos incendios. Que quedé muy golpeado por las palabras de Luis Otero, el invitado anterior, cuando decía que los árboles no se incendian. Impresionante esa afirmación. Claro, a no ser que les caiga un rayo. Sí, Pero no tienen combustión espontánea, por lo tanto, qué impresionante a lo que podemos llegar, ya sea por negligencia, maldad o estupidez. Y esto porque claramente el mega incendio de las Trinitarias es algo que en algún momento iba a pasar y que ya ha cobrado lamentablemente 19 víctimas, entiendo, hasta la última vez que me informé. Ha consumido más de 25.000 hectáreas, ha arrasado con 1.000 viviendas y con localidades tan importantes como Lirquén, Punta Parra y Tomé, que es además una de las localidades más resilientes en la historia de Chile, porque es donde se fundó Concepción. Acuérdate que primero se fundó en Tomé y después se trasladó. Claro que sí. Entonces, toda la razón, y de hecho, perdón, sí. ahí el gran escritor Alfonso Alcalde, escritor oriundo de ahí, hablaba de la galaxia Tomé. Así la nombraba. Sí. No, es muy importante, Tomé, tú tienes toda la razón. Sí, y además con una historia material en la industria de los textiles. Los Apenco, ¿cómo se llama? Los Apenco está también en Penco, digamos. Pero está Vidrios Lirquén. Está, la Bellavista Oveja Tomé. Las mejores tweets de los sastres europeos se hacían con lana de Magallanes, que luego se producía en telares en Tomé, y de ahí se enviaba a Inglaterra para hacer los trajes de los reyes. Entonces, toda una historia material que está amenazada o lamentablemente ya ha sido arrasada por el fuego, y claramente, como tú decías, eso da cuenta de la capacidad de resiliencia no solo del pueblo chileno, sino que particularmente de los penquistas. Quiero leer un fragmento de tu columna que me pareció súper interesante porque, de alguna manera, claro, estamos con la catástrofe tan encima que es muy fácil ponerse muy pesimista, ¿no? Pero tú dices, si bien el foco, dice Pablo Alart en la columna de La Tercera de ayer, ahora está en la respuesta a la emergencia y el control de las llamas, el Gran Concepción enfrentará a un nuevo proceso de recuperación y reconstrucción que pondrá a prueba las capacidades de su gente resiliente, municipios, el gobierno regional y muy especialmente a las nuevas autoridades que asumirán en menos de 2 meses la conducción del país. A ver, ¿cuáles son los recursos de resiliencia y reconstrucción que están en la misma zona donde ocurrieron estos incendios? Según tu experiencia, hay varias dimensiones que vale la pena tomar en cuenta. A ver, todos los desastres socioambientales, porque esto no es un desastre natural, no existen los desastres naturales, hay ciclos en la naturaleza, pero y los desastres se producen cuando no sabemos convivir bien con ellos. Pero
tienen, independiente de la naturaleza, si son incendios en la interfase urbano-rural o forestal, o si son aluviones o crecidas, etcétera, tienen 3 etapas en su gestión y manejo, que tienen que partir en forma simultánea, pero con tiempos distintos. Una es la etapa de emergencia, que es la que estamos ahora, que básicamente se enfoca en controlar los focos de incendio y ojalá extinguir el fuego, y en paralelo apoyar a las familias damnificadas con, primero, albergue seguro, alimento, techo y salud en términos de quienes hayan tenido heridas, etcétera. Quiero detenerme un sí. segundito. Eso le va a tocar, eso está pasando ahora. Pero le va a tocar también, ¿qué le va a tocar al gobierno entrante? ¿Cuál es el desafío más importante del gobierno? Para allá vamos. Esa fase, la de emergencia, estamos hablando de días. Son días. Son días. ¿Por qué? Porque obviamente en algún momento tienes que apagar el fuego, si no, no puedes entrar a recuperar o reconstruir. Y por eso es que se ha desplegado rápidamente todos los recursos, no solamente públicos de Senapred, sino que también privados. Por ejemplo, hay empresas como CAP que instalaron albergues en Huachipato, hay otras comunidades, organizaciones sociales que están también, digamos, facilitando eso, la Asociación de Municipalidades colaborando, ¿verdad? Hemos visto cómo hay centros de acopio y de donación en distintos lugares. Entonces, esa es la contención de la emergencia. Pero en paralelo, tú tienes que empezar a trabajar ya en la normalización, que es una etapa de 90 días proxy, o eventualmente puede extenderse más, en el cual tú ya tienes que empezar a entregarle ciertas condiciones temporales, ojalá no permanentes, a las familias para que puedan rehacer su vida. Y ahí, por ejemplo, la experiencia del 27F, el 2010, de que el presidente Piñera le exigió al ministro Lavín tener en marzo o abril a los estudiantes de vuelta en las escuelas. Y por eso aparecieron las escuelas modulares. ¿Por qué? Porque cuando una familia puede dejar a los niños en el colegio, entonces los niños están seguros, no están caminando y jugando entre medio de los escombros, además reciben alimentación, educación, y los padres pueden empezar a hacer las gestiones para la reconstrucción permanente. Ahí tú dijiste en la columna, perdón, sí. Pablo, que la épica, que a lo mejor va a haber una épica del comienzo del gobierno de Kast que va a ser análoga a la del primer gobierno de Sebastián Piñera. Es una cosa del destino bien potente. Así es, y es inevitable. Y voy a volver a eso después para terminar con la tercera fase, que es la de recuperación y reconstrucción permanente, que esa puede durar 4 o, lamentablemente, como hemos visto, ¿verdad?, más años después de las experiencias de Viña del Mar. Sí, todavía no cumple 4 años Viña del Mar, pero se ha avanzado muy poco. Ya. Entonces, lo que alude esto a la épica es que pasan 2 cosas. Primero, la magnitud y la violencia de este evento claramente lo ponen al mismo nivel, o tal vez, como todavía no se extingue, puede ser mayor al daño que hubo en Valparaíso el 2024. Pero por otro lado, parte importante del discurso de las nuevas autoridades tienen que ver con una crítica a cómo el gobierno de Boric manejó en los incendios de Valparaíso. Y entonces ahora les va a tocar a ellos hacerse cargo. Y demostrar que son capaces de hacer lo que no hicieron los otros que ellos criticaron. Así es. Y aquí viene una confluencia de 2 fuerzas que yo creo que pueden ser muy positivas. Por un lado, que todo indica que mañana se va a anunciar al nuevo gabinete. Ya sé para dónde va. Y que el potencial ministro de Vivienda y Urbanismo sería mi colega y amigo Iván Poduje. Y pasa que cuando se dieron los incendios de Valparaíso el 2024, el presidente Piñera convocó a un grupo de confianza para preparar un plan de reconstrucción de los incendios de Valparaíso, que lo lideró Iván junto con Carla Rubilar, Andrés Jacobelli y otras personas. Pero Iván fue el que articuló ese equipo y lo pusieron a disposición del gobierno, y es un plan que lo más probable es que ellos ahora adapten y preparen para la reconstrucción de Concepción. Hay una pregunta, pero ¿no son distintas las realidades Concepción, Valparaíso? ¿En qué se parecen? ¿Cómo puede ser un plan aplicado para una zona que para otra? Hay similitudes y hay matices, ¿ya? Entonces, por un lado está esa fuerza y podemos volver a ello, y lo otro es las capacidades propias de la región. El gobernador Yacaman le tocó ser seremi de Desarrollo Social el 2010-2011, hasta el 2012, en
la región del Mira. Biobío, por lo tanto a él le tocó participar en todo lo que fue la reconstrucción post-terremoto y tsunami. Yo lo conocí ahí, y de hecho hasta el día de hoy somos muy amigos porque somos Tsunami Resiliente, cuando yo era coordinador nacional de reconstrucción Oye, urbana. pero son ya dos coincidencias impresionantes. Bueno. Si es que nombran a Poduje como ministro, dos autoridades que estuvieron ahí donde las papas quemaban realmente la catástrofe misma, y les toca ahora asumir. Sí. Bueno, Poduje no estuvo en el 27F, pero sí preparó el plan Preparó para lo para que venía, Valparaíso, para lo que venía. que es un plan excelente, que probablemente van a readecuar, como te digo. Y después, la región del Biobío se destaca por tener un capital humano que hablábamos antes, no solamente de la fuerza de su historia material, sus comunidades, la reconstrucción sistemática de Penco y de Concepción, como contabas tú a través del libro de Alfonso Alcalde, sino que además hay un equipo que se articuló para la reconstrucción del 2010 que se llamó el Plan de Reconstrucción del Borde Costero de 18 localidades del Biobío, que hizo un trabajo tan espectacular que gracias a ellos Dichato volvió a ser una ciudad resiliente con obras de mitigación de tsunami, los pescadores pudieron volver a tener sus aparejos cerca del mar con viviendas tsunami resilientes, lo mismo pasó en Tomé, en 18 localidades del borde costero, y le valió el Premio Nacional de Urbanismo a Sergio Beresville, Sí, que me era acuerdo. el que coordinaba ese grupo. Claro. Entonces, esas capacidades están en la región. Habemos muy buenas universidades, no solo la UDD, sino que la Universidad del Biobío, etcétera. Y además de Yapa, el MIT, en conjunto con la Corporación Ciudades, el gobierno regional hace 3 años que instalaron el primer City Science Lab, laboratorio de inteligencia territorial, en Latinoamérica, en el Biobío. ¿Qué es lo que es la inteligencia territorial? Para que lo expliques un poquito. ¿Qué es lo que sería? La inteligencia territorial es el uso de información georreferenciada ¿Ya? para orientar la toma de decisiones en el territorio. De manera que entonces las decisiones que se hacen de planificación, de reducción de riesgos, de dónde se va a instalar la vivienda y no, se haga con la data y no con la guata. O sea, ética y estética. No solamente tienen que ser bellas, sino que además tienen que ser seguras. Y ahí es donde el proceso de reconstrucción tiene que ser lo que se llama un build back better. O sea, que sean mejor las comunidades que lo que eran antes del incendio, y eso requiere planificación, incorporando dinámicas de resiliencia, soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. ¿Qué es lo que hizo que todo eso funcionara para que ahora funcione? ¿De qué depende ¿Del poder central? ¿Del liderazgo? ¿De quién está dirigiendo el país? ¿De qué depende fundamentalmente? Porque esto hay que coordinar, tomar decisiones, me imagino, ¿no es Sí, cierto? mira, ¿No? es una conjunción de factores. El Gran Concepción es una de las principales ciudades de Chile y tiene capital humano suficiente. Por otro lado, la destrucción hasta ahora ha sido en el sector oriente del Gran Concepción y no en toda la ciudad. No es como el 27F, que fueron más de 220.000 ciudades, localidades, villorrios, etcétera, a lo largo de 6 regiones. Aquí estamos hablando de una reconstrucción bastante más focalizada, donde las capacidades están, si bien veíamos el desgarrador relato del alcalde de Lirquén, que decía, por favor vengan, y se quemaba su iglesia, hay otras comunas, el gobierno regional está activo, las personas, los técnicos no han muerto. Para el 27F se nos habían caído muchos edificios públicos donde estaban los registros de las escrituras de los terrenos. O sea, estamos hablando de una escala distinta. Ahora, dicho eso, a tu pregunta, yo creo que es una conjunción del liderazgo presidencial, una capacidad de coordinación central, pero también descansar en las capacidades locales. Si tú no reconstruyes con el territorio y desde las comunidades, siempre vas a tener problemas. Es lo que nos pasó en Chaitén. A mí me tocó participar en el proceso de recuperación post-desastre en Chaitén, y el gobernador, el intendente en ese entonces, Sergio Galilea, decía, por favor no me bypasseen desde Santiago, y finalmente tuvo la razón. Oye, que sería bueno que el presidente electo y su equipo te estuvieran escuchando esta entrevista. Hay que mandarle la columna. La pregunta que te hago, tú tuviste una experiencia, yo lo conté al comienzo, tuviste en situaciones de catástrofe ahí operando, trabajando. Me imagino que fue una experiencia muy importante desde el punto de vista profesional tuyo. ¿Qué aprendiste tú? Lo más importante que aprendiste en la manera de enfrentar eventos catastróficos como estos. Uy, hay varios, pero voy a hacer lo más rápido posible. Sí. Es la pega más linda que he tenido en mi vida, pero la más dura también. Yo le digo a todo el mundo, yo dediqué 2 años de mi vida a reconstruir el país y los 4 años siguientes a reconstruir mi vida.
¿Por qué? Porque tienes que lidiar con el dolor. Costo emocional. Sí, tienes que lidiar con el dolor de la gente, la pérdida. Sí, claro. Tienes una complejidad y una presión de tiempos y plazos enorme. Además, por muy técnico que uno sea, termina politizándose igual el trabajo y uno tiene que tener cuero chancho para entrar en las artes de la política. Y tercero, finalmente, la necesidad de que efectivamente se hagan bien las cosas y se cometen muchos errores. Los grandes aprendizajes, te diría, lo primero es comunicar lo antes posible la complejidad de la tarea. No generar falsas expectativas, porque ahí es donde se empieza a generar la frustración, que es lo que pasó en Valparaíso. Vamos a hacer una reconstrucción integral, donde nos vamos a preocupar de las mascotas, de los cuidados, etcétera, y finalmente la reconstrucción tangible es muy baja. Mucho discurso. Claro, mucho relato y poco dato. Por eso hay que transmitir que esto va a ser difícil, que aunque tengas... Es como si tú tuvieras un accidente caminando ahora por la calle, te atropellan y te quebras el fémur. Tú tienes que entender que aunque te lleven a la mejor clínica, el mejor cirujano plástico, te pongan el mejor hueso de titanio, vas a quedar con cicatrices y vas a tener que aprender desde ese dolor. Y lamentablemente, en la épica de la reconstrucción del 27F, fallamos. El presidente Piñera dijo en un momento, en 20 días hemos hecho más que en 20 años, y eso claramente nos empezó. Después vino el éxito del rescate de los mineros y pensábamos que todo era posible, y claramente... hay cicatrices y duelos que hay que hacer, y algunas cosas no van a quedar mejor. Entonces, es comunicar la complejidad de la tarea. Y luego te diría que lo segundo es tener un plan concreto en 90 días, que es lo que entregó el presidente Piñera antes de fallecer a través del equipo de Iván Poduje para Valparaíso y que se desestimó por parte de las actuales autoridades, un plan concreto. Hay que seguir ese plan, después lo ajustáis, pero hay que comunicar ese plan, porque ahí dimensionas los recursos, los proyectos, etcétera. Y no te empiezas, como decía un profesor mío, Rafael Moneo, es peor estar confundido que equivocado. Lagos se equivocó con Transantiago, pero no se equivocó con el auge, no se equivocó con las concesiones. Entonces es mejor estar equivocado, avanzar y corregir, que estar confundido. Y lo último, perdona, sí, es dale nomás, Pablo. No olvidarnos que la reconstrucción no es solamente ladrillos y cemento, no es solamente infraestructura y casas, es también tejido social y es también recuperar la economía y ayudar a las personas a pasar el trauma. Y eso en el 2010, como Estado, no fuimos capaces de entender esa dinámica. ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién lo hace? Porque bueno, abrir espacios para que la sociedad civil entre. Y te voy a poner un ejemplo. Dichato, el caso más exitoso, uno de los más exitosos de reconstrucción del borde costero, haciendo el parque de mitigación, generando las vías de evacuación, vivienda en altura con evacuación vertical, la gente, los pescadores de vuelta en el borde costero, pero con vivienda tsunami resiliente. Fantástica la infraestructura. Pero resulta que los niños le tenían terror a volver al mar. Los pescadores salían a pescar y ya no habían peces. Entonces llegó, por ejemplo, un grupo de la Universidad de Harvard, un proyecto precioso que se llama Recupera Chile, que expertos en salud mental empezaron a trabajar en la escuela e inventaron una escuela de navegación en Dichato para los niños de la escuela pública. Y les enseñaron a volver al mar sin temor al mar, a leer el mar, y hoy en día están compitiendo en competencias de vela. Qué bonita historia. Y a los pescadores les enseñaron a cultivar moluscos, y un programa que se llamaba Granjeros del Mar, o recolectar pelillo, porque cambió la configuración de la bahía. Entonces, y eso es recuperación económica y también emocional. Y eso claramente el Estado no es, en una situación de urgencia, no es capaz de tener ese nivel de penetración, y ahí es donde la sociedad civil tiene un rol muy grande, y lamentablemente la sociedad civil y las fundaciones han sufrido mucho el último tiempo por el escándalo de Democracia Viva. Entonces, esa capilaridad va a costar levantarle, y yo creo que eso va a ser uno de los grandes desafíos de la nueva administración. El gobierno, el candidato, que ahora es presidente electo, habla de un gobierno de emergencia nacional. Caramba, eso que parecía algo que hasta focalizado en seguridad, hoy día cobra relevancia y toma otro rumbo. Siempre se ha dicho que los gobiernos tienen que estar preparados para lo que acontezca inesperadamente, más que a lo que tiene programado por hacer. Va a tener que conciliar estas dos agendas. Por un lado, la emergencia por el tema de la seguridad del narcotráfico, con esta emergencia que la va a perseguir si no logra llevar adelante bien. La pregunta que te hago, ¿es probable, no sabemos, no tenemos la certeza, de que Iván Poduje, a quien tú muy bien conoces, va a ser el nuevo ministro de Vivienda, que es muy importante en una de las etapas que tú describiste? ¿Cómo ves tú a Iván Poduje empoderado para dirigir esto, para llevarlo adelante?
como ministro de la Vivienda? Yo creo que Iván cuenta con 3 condiciones que son clave. Primero, la confianza del presidente electo. Los ministros tienen que ser de confianza del presidente y hablar directo con él para que el presidente empuje y lidere. Segundo, tiene experiencia en la cancha. Iván, siendo laguista y siempre habiéndose reconocido como laguista y habiendo trabajado con el presidente Lagos, fue invitado por el presidente Aunque Piñera. se fue derechizando después un poquito, por decirlo. Pregúntale a él. Pero lo que yo sé No, pero es no lo que... estoy diciendo como algo negativo, digo No, no, que es no. lo que ocurrió. Sí. Sí, ahora es independiente, no milita en Sí. ningún partido, pero Iván partió asesorando al ministro Monkever en Piñera 2 en los grandes proyectos emblemáticos, todo lo que es el Parque Mapocho Río, todo lo que es el borde costero, el Parque del Borde Costero Puerto Montt, etcétera, articulando esos proyectos, y luego se fue al segundo piso a trabajar directo con Piñera en los proyectos legados. Por lo tanto, conoce cómo funciona el Estado y cómo funciona el ministerio, lo que es muy importante. O sea, no viene de la gerencia general de una inmobiliaria o de una constructora, es una persona que ha estado en el gobierno. En la calle. Sí. Oye, Y lo tercero, perdón, sí, es dale. que es de las personas más brillantes y que más información maneja entre mis colegas urbanistas. Independiente de su carácter polemista, independiente de sus posiciones políticas, cuenta con la confianza del presidente, conoce el Estado por dentro y es muy capaz. Así que yo creo que si es él, yo creo que va a tener una muy buena gestión, y si no es él, va a estar apoyando y colaborando muy de cerca al presidente. Pablo, a ver, ya, Iván Poduje, ministro de Vivienda. Carlos Montes era el ministro de Vivienda ahora. ¿Qué falló en el plan de reconstrucción de Valparaíso? ¿Cuál es la falla central, crees tú? A ver, Porque es importante entender por qué falló algo para no repetir de nuevo los mismos errores. lo que pasa es que la falla de la reconstrucción de Valparaíso hay que entenderla en un contexto más amplio, que es... Perdón, de Valparaíso y de Viña. y Quilpué. Sí. Sí. Yo creo que hay que verlo en un contexto más amplio, que tiene que ver con una evaluación transversal de lo que ha sido la gestión del ministro Montes y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en estos 4 años. ¿Y cuál es tu evaluación? Mi evaluación es que lo positivo, que el ministro tuvo la capacidad de poner la crisis de vivienda en la agenda política como un tema prioritario, no solamente de su cartera, sino que del presidente, con el plan de emergencia habitacional. Y además, el presidente y el ministro tuvieron las agallas de comprometerse con un plazo y con un monto, 260.000 viviendas en 4 años. Todavía no sabemos si lo van a lograr, están en 230.000, parece. Eso es clave. Piñera fue el primero que lo hizo para el 27F, dijo 400.000 viviendas en 4 años y lo logramos. Entonces, esa es la parte positiva. Pero lamentablemente el dato mata a Galán. Y lamentablemente ha sido más la ideología, el discurso, el relato, que la gestión. Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo requiere mucha gestión. Es gestión pura. Y por otro lado vino el torpedo, que le afectó mucho a la moral de los equipos y del ministerio mismo, de el escándalo de Ciudad de Democracia Viva. Entonces, esa conjunción de aspectos hicieron que tanto en el tema de las tomas y campamentos y desalojos, como en la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, la gestión haya sido un desastre. Y partían todos a sacarse la foto como ministros de enlace y no sé qué, y después desaparecían. Había un gerente de reconstrucción que nadie sabía quién era, y además se empezaron a hacer trampa en el solitario, empezaron a poner un nivel de resquicios y complejidades propias de una reconstrucción, quiénes son elegibles, quiénes son no del subsidio, que al final, en vez de equivocarse, se confundieron y la gente volvió a reconstruir en terrenos informales donde ya difícilmente se va a poder hacer una reconstrucción resiliente. Bueno, tú dices algo al final de tu artículo, que esta recuperación será la prueba de fuego que va a enfrentar el próximo gobierno. La prueba de fuego. Juega con el fuego terrible que está devastando los lugares. La prueba de fuego, ¿no es cierto? Porque además incorpora seguridad. Acuérdate que el alcalde de Lirquén gritaba: están saqueando el hospital de Lirquén. Que nos recordó el terremoto en esa misma zona. Claro, tuvieron que llamar a las Fuerzas Armadas. O sea, es que la desesperación de la gente y también los aprovechadores están a flor de piel en estas desastres socioambientales. Pero lo importante para terminar es que tú eres optimista porque crees que hay recursos, hay resiliencia y que esto requiere una buena conducción, un buen liderazgo.
y que esto podría terminar bien a largo plazo. Hoy día se ve, es terrible, es doloroso, es desgarrador, ¿no? Para mucha gente lo perdió todo, Sí. pero tal vez hay que darle una señal de esperanza, de que si hacen bien las cosas, incluso puede pasar lo que pasó en Dichato y en otros lugares, podrían estar mejor, puede sonar loquísimo, que estaban antes de este incendio, ¿no es cierto, Pablo? Un poco Esa es la esperanza, y existen técnicas de diseño urbano y de reconstrucción que permiten que eso se haga. Y yo confío en la capacidad de Chile y de los funcionarios, independiente del color político, y de nuestros técnicos, y también de las capacidades locales. Por lo tanto, yo estoy seguro de que vamos a aprender las lecciones no solo de Valparaíso y Viña, sino que también del 27F, también de Chaitén y de muchos otros desastres. Santa Olga es un caso notable de reconstrucción que fue liderado por la presidenta Bachelet. Por lo tanto, aquí claramente es una nueva oportunidad de corregir los errores, hacer las cosas bien, y lo primero es que ojalá que podamos extinguir estos incendios, que no haya más víctimas, y ahora concentrarnos entonces en el proceso de transición o de normalización y reconstrucción definitiva. Muchas gracias, Pablo, por este tiempo que nos has regalado, caminando conmigo esta tarde aquí en el jardín. Son las 20:22 de la tarde. Gracias por haber venido, Pablo. Pablo Alar, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros, queridos radiovidentes, con esta señal de esperanza que se la entregamos a los habitantes que están sufriendo en la zona de Ñuble y Biobío, un abrazo muy grande de este pequeño jardín a todos los compatriotas que están sufriendo esta prueba. Hay esperanza, y esa esperanza hay que cultivarla, alentarla y transformarla luego en gestión y transformación. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir a las 7:30 de la tarde la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.